la gloria de su rostro y las lágrimas por ti. Te extiende sus manos que el clavo hirió. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Oh, si pudieras sus ojos mirar, sabrías que Él sufre por ti. Al decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor, Cristo está esperando por ti. Cierra los ojos, con tu corazón lo verás. Quiere que decidas tú, mira lo que hizo por ti. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Oh, si pudieras sus ojos mirar, sabrías que Él sufre por ti. Al decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor, clavaron su sien, no vieron su poder. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Oh, ¿cómo puedes tú decirle no a Jesús? Sean todos muy bienvenidos a este espacio que vamos a dedicar para poder estudiar el repaso de nuestra escuela sabática. Muy feliz sábado y muy contentos de poder saludarlos a través de este medio a cada uno de ustedes que están allí conectados en sus hogares. Lamentablemente todavía no podemos tener la felicidad de abrir las puertas de nuestros templos y congregarnos y adorar juntos a nuestro Dios, con esos abrazos que se extrañan, con esas charlas, esas sonrisas por ahí en el pasillo. Pero bueno, de esta manera también estamos muy agradecidos porque sabemos que cada hogar nuestro se puede transformar en una iglesia y que podemos disfrutar de adorar todos juntos en este momento a Dios y de poder repasar y estudiar esta hermosa escuela sabática. Queremos aprovechar en este momento para saludar también a cada una de las iglesias de nuestro distrito, el Distrito Centro, a la iglesia de Nueva Esperanza, a la iglesia del barrio San Martín, la iglesia del Chayao, la iglesia de Uspallata, la iglesia de Las Heras, la iglesia también de El Resguardo y así también como nuestra iglesia central. Así que un gran saludo y un muy feliz sábado para cada uno de los que están ahí conectados y así también si hay otras personas de alguna otra parte de las provincias o del país o, por qué no, también de otras partes del mundo, sean muy bienvenidos y muy feliz sábado. Como les decía, estamos agradecidos de esta tecnología y de poder tener este espacio y de poder repasar esta hermosa lección que dice la Biblia y la profecía como título. Crucial para los tiempos que vivimos, realmente muy crucial. Y su versículo central nos dice en Daniel 8, capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Es muy clave y muy importante para la existencia de nuestra iglesia adventista este versículo. Y lo vamos a ver en este repaso. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a esta escuela sabática y permítanme hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este hermoso sábado que estamos pudiendo tener y te pedimos Señor la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares Señor.
que puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú tienes preparado para nosotros en este día, Señor. Gracias porque sabemos que donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tu presencia está allí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Feliz sábado a todos los hermanos del distrito. Esta semana hemos estado estudiando la lección número 11, cuyo título es la Biblia y la profecía, y en este caso vamos a repasar el tema el historicismo y la profecía. En Isaías 46:10, Dios nos dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Al estudiar los grandes libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, se han usado diversos métodos de interpretación: el preterismo, el futurismo y el historicismo. Los voy a explicar brevemente para tener una idea de los mismos. El método preterista o preterismo considera que todos los acontecimientos ocurrieron en el pasado. El método futurista acepta que todo sucederá en el futuro justo antes de la segunda venida de Cristo. Y el historicista considera que las profecías se cumplen a lo largo de la historia, en el presente y en el futuro. Cuando aplicamos el método historicista, entonces podemos ver cómo Dios anunció una sucesión ininterrumpida de reinos desde Babilonia hasta nuestros días a través del profeta Daniel, sobre todo a través de los capítulos 2 y del 7 al 12. Apocalipsis también nos revela más detalles sobre la historia desde Juan y hasta el fin. Este método historicista es el que aplicamos nosotros, los adventistas del séptimo día, para estudiar las profecías, ya que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo ininterrumpido de la historia desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Si leemos Daniel en el capítulo 2, desde el 27 en adelante hasta el versículo 45, vamos a encontrar allí que Daniel le revela al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia en ese momento, y le dice, por ejemplo, en el versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en su mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Recordemos que el rey había soñado con una estatua y esta estatua estaba formada por distintos tipos de metales. Luego de que Daniel le dice al rey de Babilonia que él era la cabeza de oro, se sucede otro reino, y eso lo podemos ver en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 39, donde dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Posteriormente, en el mismo libro, en el mismo capítulo, pero en el versículo 40, habla de un cuarto reino. Y entonces dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro, desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué vemos acá? Que se demuestra lo que decía la imagen que Daniel le expresó al rey de Babilonia. La imagen es un solo cuerpo y luego cada uno de los reinos está representado por un metal. No hay en ellos un espacio en el que se interrumpa estos reinos en la historia. Por lo tanto, todos los reinos están conectados y también están conectados el tiempo y la historia. En Daniel 7, en los capítulos 7 y 8,
En lugar de imágenes, se utilizan símbolos de bestias específicas. Pero en realidad la enseñanza es la misma. Es una secuencia ininterrumpida de 4 reinos terrenales. Comienzan en la antigüedad, atraviesan la historia hasta el presente y continúan en el futuro, cuando Cristo regrese y Dios establezca su reino eterno. Jesús nos enseña y nos ayuda para que nosotros aprendamos a ver cómo funcionan las profecías. Por ello, en el capítulo 14 de Juan y versículo 29, leemos lo siguiente. Dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Queridos hermanos, déjenme contarles algo. Es la tercera vez que estamos grabando el video. Una porque me he equivocado, pero otras también porque el tiempo que se nos ha dado es terriblemente chiquito. Entonces, lo debo hacer más corto aún todavía, y en eso quiero... es por eso que lo estamos... te quiero contar detrás de cámara, que lo estamos grabando ya por tercera vez. Mis queridos hermanos, en el estudio de nuestra lección, una lección que es medular, es importante. Déjenme solamente utilizar este ejemplo. Un pilar es un elemento de la construcción que se hace, que se genera para soportar fuerza, para soportar pesos, pero da sostén, genera una estructura capaz de autosustentarse. Es por eso que es pilar, es por eso que es medular. El método historicista de la interpretación de las profecías es pilar, es el que da sostén a la interpretación bíblica. La interpretación bíblica de nuestras profecías, de las profecías bíblicas, es importante. El 30% del contenido de toda la Biblia es profético. Entonces es importante. Ese abordaje tiene algunas características que te las quiero mencionar bien rapidito. La primera, es progresivo, no es saltatorio, sino que progresa. Y ese progreso no es que avanza y se detiene, no, es continuo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque me puedo parar en el hoy y mirar hacia atrás y entender la historicidad y entender lo que ocurrió. Pero también me permite, parado hoy, generar una visión hacia el futuro y decir: es así, está escrito y es así, voy a mirar hacia el futuro de esta manera. Lo medular, el centro, es la interpretación profética de la relación día-año. Un día, un año. Tanto Números 14, 34, como Ezequiel 4, 9, dan las pautas y son lo que nos permite decir un día, un año. Y esa relación, guardarla a lo largo del análisis del pasado y la consideración del futuro. La relación, un día, un año. Esta relación tiene 3 elementos más que te quiero desarrollar muy rápidamente. El primero,
el uso de símbolos. El Señor le estaba enseñando a Daniel, a Juan en el Apocalipsis y a nosotros hoy, y lo hizo a través de símbolos. Y es lindo ver cómo esos símbolos son valederos. El tiempo, el análisis del tiempo en esa simbología es la misma, un día, un año. El segundo elemento son largos periodos de tiempo. Mira, te voy a dar un ejemplo. En astronomía, medir 1 kilómetro no se puede. Medir la distancia que hay entre una galaxia y la otra no puede ser en kilómetros. Tiene que ser en una medida que nosotros la podamos entender. Entonces, los astrónomos dicen 1 año luz. ¿Y qué significa 1 año luz? ¿Sabe lo que significa? Que vas a acelerar durante 1 año a la velocidad luz. ¿Te fijas que no está midiendo kilómetros, sino que está midiendo ¿qué? Años a la velocidad luz? 1 año, 10 años, 1000 años. No son kilómetros. ¿Cómo lo diría en kilómetros? Serían tantos ceros. Entonces, esto es como un ejemplo para decirte que en la historicidad, el Señor utiliza esta relación, 1 día, 1 año. Y el tercer elemento son expresiones peculiares que solamente se dan en ese contexto y no se dan en otro contexto. Entonces, son muy propias de un determinado momento, de un determinado pasaje. Estos tres elementos, al analizar esta relación día-año, nos hacen entender por qué la Biblia utiliza esta relación. Otros historiadores, especialmente jesuitas, han tratado de explicarlo esto. La lección menciona a 2, los más importantes, que trataron de echar por tierra esta relación bíblica, día-año, y que fue tan importante para los protestantes al comienzo de la historia del protestantismo. ¿Y para nosotros qué importancia tiene? Mis queridos hermanos, tiene mucha importancia, porque nos asegura como pilar, como base, que la interpretación bíblica y la interpretación de la Biblia a sí mismo es la valedera, es la que corresponde, es la que nos da seguridad. Mis queridos hermanos, esto es medular, esto es un pilar. Sigamos en el estudio de la lección analizando estos puntos que son sumamente importantes. Muchas gracias. Que tengas un feliz sábado. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar con usted, aunque sea por este medio. Ya pronto seguramente vamos a poder volver a congregarnos, pero por ahora debemos disfrutar de esta forma y poder también hacer el repaso de la escuela sabática, una escuela sabática que tiene el fin este trimestre, que ya está terminando, de cómo interpretar la Biblia. ¿Saben qué, hermanos? En esta semana hemos analizado cómo la palabra de Dios es confirmada con la historia. ¡Qué maravilla! Todo lo que se ha dicho miles de años atrás puede confirmarse con la historia de este mundo, y ahí vemos la veracidad de la promesa de su segunda venida. Pero en este transcurso, hasta que lleguemos a estar con nuestro Señor Jesucristo, hermanos,
tenemos que aprender y tenemos que conocer cuáles son las facetas de esta hermoso diría yo, plan de salvación. Dentro de todo este plan de salvación vamos a analizar este día, la característica de un poder que es representado en Daniel 7 y 8 por un cuerno pequeño. Y ustedes, hermanos, preguntarán tal vez este tema de, no solamente para el resumido tiempo que tengo para tratar de mostrar alguna faceta de este cuerno, pero ¿qué pasa? Esto daría mucho más para hablar, pero voy a entrar de lleno. Daniel 7 y 8 hablan específicamente del surgimiento de un cuerno que se iba a destacar entre varios más. Pero para esto Daniel menciona previamente los reinados que iban a existir previo al cuerno, para dar también seguridad y confirmación a la historia. Y todos sabemos bien cómo son representados en estos reinos. Daniel 7 lo muestra a través de unas imágenes y Daniel 8 de otras imágenes, pero todos tienen el mismo sentido: apuntar a la historia de este mundo, sus reinados y las consecuencias de cada uno de ellos. Y especialmente en este día centramos la atención en el cuerno pequeño. Ustedes dirán, ¿qué significa el cuerno pequeño? Y bueno, es el motivo de análisis. El cuerno pequeño es un poder religioso político que nace de una gran bestia, y todos sabemos que esta gran bestia espantosa, como le describe Daniel, es Roma imperial. De esta Roma imperial, en los pies abajo se ve dividido en lo que se conforma de hierro y barro, y de allí surge 10 tribus, las 10 tribus bárbaras que quedaron luego de ser destruida esta Roma imperial. De allí surge un cuerno que se destaca entre los 10, y para surgir este cuerno destruye y elimina 3 reinos. Este cuerno va a tener algo muy importante, lo cual describe Daniel, y lo muy importante que describe es que en cierta forma se iba a engrandecer hasta el cielo, ¿sí? Algo muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué más? Algo que se tiene que tener, digamos, ¿cómo le puedo decir? Algo que tenemos que tenerlo siempre presente: este cuerno blasfema contra Dios. Esto lleva a que saquemos conclusiones, hermanos, de quién representa este cuerno. Un poder político religioso se pone y blasfema al nombre de Dios, cambia los tiempos, hermanos, y también la ley. Este cuerno pequeño tiene una característica muy importante. Debemos reconocer que este cuerno es ese sistema político religioso que hoy se denomina como el papado. La historia lo confirma, y realmente nosotros, como le dije al principio, no puedo resumir tanto en un pocos minutos, pero para que tengan en cuenta solamente, este cuerno tiene características muy importantes en los dos capítulos. Primero, ambos representan un cuerno, Daniel 7 y 8. Segundo, poderes que van a ser perseguidores durante el tiempo. O sea, un poder que fue que hizo y persiguió a los cristianos. Exaltación propia, blasfema, atacan al pueblo de Dios. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta: el tiempo profético marca la actividad de este cuerno, ¿no? En ambos capítulos. Su tiempo es hasta el fin, perdura hasta el fin, y por supuesto serán destruidos en forma sobrenatural por el poder de nuestro Dios cuando Él regrese. Algo para destacar, hermano, a forma de conocimiento: en la historia, este cuerno pequeño, representado por el poder político religioso del papado, en el 321, con el emperador Constantino, decreta y proclama el obispo, y decreta el día domingo para reposar. En el 363, el concilio de la Odisea transfiere la solemnidad del sábado al domingo. Y algunos detalles más: la adoración de las imágenes, por ejemplo, se ratifica esta adoración en el concilio de Trento, dentro de varias temas que se trataron en el concilio de Trento en 1545 y 1563, ¿sí? También se rechaza la Biblia como única fuente inspirada, también se pone igual al mismo nivel de la Biblia la tradición de la Iglesia Católica hasta ese momento. Así que ahí vemos cómo
el pueblo, este cuerno pequeño, caracterizado por el sistema religioso papado, digamos, se confirma en el transcurso del tiempo, hermanos. Realmente es mucho para hablar. Yo quisiera con ustedes dejarles simplemente una promesa en el que Daniel habla y dice lo siguiente. Versículo 18 del capítulo 7. Después de los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán eternamente por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y el mismo capítulo, versículo 22, hasta que vino el anciano de día y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino al tiempo y los santos poseyeron el reino. Hermanos, son promesas para aquellos que aceptemos a Dios. Aquellos que aceptamos a Dios también tenemos que conocer en los tiempos que estamos viviendo, y para eso necesitamos analizar las escrituras que nos dejó Dios para nuestro crecimiento espiritual. Que tengan un feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Es un placer podernos encontrar nuevamente. En este momento vamos a analizar el juicio investigador, pero para comprenderlo necesitamos analizar la profecía de Daniel 8:14 en cuanto a las 2300 tardes y mañanas. Es importante entender que las profecías juegan un papel significante en la historia de nuestra iglesia, como así también en la vida del cristiano. A Daniel, en 8:14, se le revela que luego de 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel queda turbado con esta visión y le ruega a Dios, y en oración ferviente le pide que por favor se le explique esta profecía. Entonces es cuando aparece el ángel y encontramos en Daniel 9:23 al 27 lo siguiente: que desde la orden de salir y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estos datos son necesarios para entender el comienzo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero para comenzar a analizar estas profecías debemos partir de comprender el concepto de día por año. Y eso mismo se explica en la Biblia. Por razones de tiempo solamente voy a hacer referencia, pero en Números 14:34, como también en Ezequiel 4:6, vemos que estos pasajes bíblicos, estos textos son claves para comprender que un día profético significa o simboliza un año literal. Al comenzar este análisis de las 2300 tardes y mañanas, o mejor dicho, los 2300 años, partimos desde la salida y la restauración del Templo de Jerusalén. Esto ocurre en el año 457 a.C., con la orden del rey Artajerjes de Persia. Y si analizamos lo que se le reveló a Daniel 9:23 y 27, vemos que transcurre 7 semanas y 62 semanas. Si sumamos, nos queda un total de 69 semanas. 69 semanas a razón de 7 días por semana nos da un total de 483 años hasta el Mesías príncipe. Si seguimos la línea de tiempo, desde el año 457 a.C., llegamos al año 27 después de Cristo, que según la profecía era hasta el Mesías príncipe. ¿Qué ocurre en el año 27 después de Cristo? Es el bautismo de Jesús. Esto es un registro que también han realizado los historiadores. Luego podemos observar que la profecía decía una semana más que nos llevará al año 34 después de Cristo. Una semana más son 7 días,
día por año, llegamos desde el año 27 después de Cristo al año 34 después de Cristo. ¿Qué acontecimiento ocurre? Es el apedreamiento del diácono Esteban. Y con este evento se termina el tiempo asignado al pueblo judío de las 70 semanas que está determinado sobre este pueblo. Esto también hay registro histórico y también esta parte de la profecía se cumple. Pero en la profecía de Daniel 9 decía que a la mitad de esta última semana cesaría el sacrificio y la ofrenda. Si nosotros nos trasladamos desde 27 después de Cristo al año 34, la mitad nos da exactamente el año 31. ¿Qué evento histórico ocurre en ese año? Es la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que se termina el ritual de llevar los animales como ofrenda al santuario. Ya no hace falta este ritual porque ya Jesús es el Cordero perfecto. Ahora, si continuamos en la compilación después de los 70 semanas, continuamos computando el tiempo del periodo de los 2300 años, llegamos al año 1844. ¿Qué ocurre en este año? Según la profecía, es la purificación del santuario. El santuario será purificado. Es decir, que llegamos al tema central, el juicio investigador. Esto es completamente significativo para la raza humana. El destino de las personas se está jugando un papel importante, para salvación o no. Ahora, ¿cuántas personas tienen conocimiento de esto? Este juicio no va a ser un evento futuro, ya comenzó en 1844. Sin embargo, yo te pregunto, si te encontrás con tu vecino, ¿está familiarizado con el juicio investigador? ¿Está familiarizado con este evento? Es por eso que en Apocalipsis 14 es la urgencia de que se levante un ángel. El ángel para volar por entre los cielos. Y este ángel tiene el Evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra de toda nación, tribu y lengua: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este ángel, según el simbolismo, es un mensajero, pero vemos que vuela. El vuelo simboliza la urgencia, la rapidez. ¿Y qué tiene en su mano? El Evangelio eterno. No es un evangelio nuevo. Decir en otras palabras, es la historia del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué las profecías juegan un papel importante en la historia de nuestra iglesia y en la vida del cristiano? Porque dan inicio en 1844 con nuestro origen. ¿Y por qué para el cristiano? Porque tienen el objetivo de su salvación. Feliz sábado, hermanos. Espero que se encuentran bien, gozando de este nuevo sábado. Y bueno, aunque no podemos estar en la iglesia, es bueno que podamos compartir este espacio de repaso de la lección todos juntos. Y siguiendo con este repaso, el día jueves habla acerca de los tipos o la tipología que existe en la Biblia y que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento utilizaron. Me gusta saber a mí siempre lo que significan las palabras. Entonces busqué en el diccionario lo que significa tipología. Y dice estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias o en diversas disciplinas.
Algunos sinónimos de esta palabra son tipo, modelo, ejemplo, muestra, pauta, figura, arquetipo. Y bueno, vieron ahí que el autor en este día, para reafirmar el método historicista que utiliza nuestra iglesia para la interpretación de las profecías, habla acerca de la tipología y menciona varios ejemplos donde hace constar que hechos que pasaron en el Antiguo Testamento o que ya habían sucedido fueron justamente escritos o sirvieron de modelo para alguna aplicación ahí en el futuro cuando ellos estaban escribiendo o incluso en nuestros días. Bueno, menciona por ejemplo en Juan, vieron que se menciona que Jesús debería ser levantado así como la serpiente fue levantada y atrajo a todos a sanidad. Justamente un hecho que pasó en el Antiguo Testamento o en el pasado tuvo su cumplimiento o sirvió para que la gente pudiera entender lo que iba a pasar en el futuro, el sacrificio de Jesús. ¿Y saben qué me gusta de esta lección? O al ver estudiado esto de que por ahí a veces uno es como que lee y a veces no le presta atención a ciertas cosas. Me gustó de ver estos tipos de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y que tuvieron cumplimiento en el Nuevo o incluso en nuestros días, porque me habla de un Dios que es docente, un Dios que quiere que todos sus hijos puedan descubrir las verdades que Él tiene para cada uno de ellos. Y entonces utiliza diferentes métodos para poder llegar a esto, a que descubramos, a que entendamos el plan de salvación. Y me gusta porque cosas que ellos a lo mejor ya habían vivido, cosas que a lo mejor historias que ellos ya conocían, eran utilizadas por Jesús para poder explicarles a qué había venido Él a este mundo. Y yo voy a mencionar un tipo que a mí me gusta mucho y que por ahí a lo mejor no lo llegamos a entender bien o por ahí a lo mejor no es muy estudiado y que yo los animo a que ustedes puedan estudiar. Quiero que me acompañen en el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo número 4. Hebreos, capítulo 8 y el versículo número 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Saben que acá está hablando, si ustedes empiezan a leer del capítulo número 7 de Hebreos, está hablando del sacerdocio de Jesús y lo compara con el tipo de sacerdocio que tuvo Melquisedec. ¿Se acuerdan? Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot. Lo rescató, tomó un botín. Cuando llevaba ese botín, le salió al encuentro un sumo sacerdote, Melquisedec, rey de Salem, menciona la Biblia. Y él le entrega sus diezmos. Entonces acá es interesante Pablo en estos capítulos 7, 8 y 9, que habla acerca del sacerdocio de Jesús, utiliza ese tipo de una historia que posiblemente conocían, utiliza ese tipo para explicar el trabajo de Jesús como sacerdote. Y
y así que las personas que leyeran pudieran entender. El autor de la escuela sabática termina el día haciendo una pregunta que es muy interesante y que quiero traerla a colación para que nosotros podamos reflexionar. ¿Cuánto es lo que nosotros conocemos acerca del santuario? Porque en realidad el santuario es un modelo, es un ejemplo, es una muestra del plan de salvación. ¿Cuánto es lo que nosotros hoy conocemos de eso? Lo hemos estudiado en profundidad porque es una de las doctrinas que nos va a diferenciar y que de repente es una de las doctrinas que si nosotros entendiéramos bien, podríamos saber el momento exacto en el cual estamos viviendo y podríamos tener la plena seguridad de que Jesús, de que Dios va a triunfar y de que Él siempre estará a nuestro lado, no importa las circunstancias por las cuales nosotros tengamos que atravesar. Así que los invito a que podamos estudiar, a que podamos analizar el tema del santuario y seguir descubriendo en la Biblia aquellas verdades que Dios quiere que nosotros sepamos. Que tengan todos un feliz sábado. Repasemos los temas que vimos. El método fundamental que aplicamos para el estudio de las profecías es el método historicista. Los adventistas del séptimo día seguimos siendo un remanente entre los protestantes para defender el método historicista. De hecho, es la única denominación que los hace. Como pudimos ver, las profecías siguen un flujo lineal e ininterrumpido. Comienza desde la antigüedad, atraviesa la historia presente y continúa en el futuro. Y la historia así lo confirma y nos da la seguridad de que lo que resta va a acontecer, va a ocurrir, porque la Biblia nos dice la verdad. El principio día por año es clave del historicismo. Un día equivale a un año. ¿Qué respalda el principio día por año? Como pudimos ver, símbolos, largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. También pudimos repasar el capítulo 7 y 8 de Daniel, donde vimos que ambos tenían características similares. Se describen como cuernos, como un cuerno pequeño, se identifica como cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño que se describe se identifica como la Iglesia romana. El papado encaja con la historia y la profecía. Habla blasfemias, persigue a los santos, procura cambiar la ley de Dios y los tiempos, como pudimos ver en Daniel 7:25 y Daniel 8:10. Algo importante a tener en cuenta es que ese poder impondrá una marca mundial en contra del sello de Dios. Pero Jesús nos advierte de no recibir esa marca. También pudimos ver en los capítulos 7 y 8 de Daniel que después del periodo de persecución medieval comienza un juicio. Después de la persecución del cuerno pequeño comienza el juicio investigador. Pudimos ver que ahí se habla de los 2300 años. El punto de partida de los 2300 años está en Daniel 9:24. Si contamos 2300 años en adelante, llegamos a 1844. Es cuando Jesús entró al lugar santísimo y comienza la obra de intercesión, comienza el juicio investigador. Otro elemento que también pudimos estudiar fue la tipología como profecía. Que la tipología pudimos ver que se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero señalan una realidad mayor en el futuro. Con respecto al tipo y antitipo, pudimos ver que lo único que lo puede reconocer es cuando un escritor inspirado en las escrituras lo identifica. A lo largo de este estudio pudimos ver importantes temas para identificarnos en nuestra vida. Lo importante es que la Biblia muestra una progresión firme y decidida hacia un único destino. En sus páginas, el Dios de la historia está activamente comprometido con las naciones y con su pueblo. Él también es trascendente, es capaz de ver los acontecimientos futuros y proporciona las profecías para recordarle a su pueblo su destino. La profecía presupone que
Dios puede comunicar acontecimientos futuros que los seres humanos no pueden conocer o predecir. Su conocimiento es perfecto con respecto a los acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. Y Dios tiene un plan definido para cada uno de su pueblo. Veamos lo que dice Amós 3:7. Porque no habrá nada, Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Quiero compartir con ustedes una cita de Elena de White que se encuentra en La Educación, página 123 y 124, que dice lo siguiente. La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender, a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas, un poquito allí, otro poquito allá. Cada principio de la palabra de Dios tiene su lugar, cada hecho su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito como en su ejecución, dan testimonio de su autor. Solo el Ser Infinito pudo concebir y dar forma a esta estructura. Una vez más, otra confirmación de la veracidad de la Biblia y de su estructura. Los invito a seguir profundizando, a seguir estudiando la palabra de Dios, inclusive a seguir conociendo su autor. Un Dios de amor, un Dios que se preocupa por su pueblo, al punto de, a través de la profecía, mostrarnos los tiempos que vivimos y los tiempos que nos esperan, y nos recuerda de nuestro pasado. Que al finalizar esta semana podamos pensar en la Biblia y en la profecía. Los invito a seguir estudiando, a seguir repasando las lecciones de escuela sabática. Y al final quiero hacerlo con una oración. Oremos. Querido Señor, estamos alegres, felices de poder hablarte a ti. Querido Padre, queremos rogarte la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que este estudio que hemos tenido pueda ser parte de nuestra vida, que pueda ser parte de nuestras acciones diarias, de nuestro conocimiento. Principalmente queremos conocerte más a ti y queremos seguir estudiando la Biblia. Guíanos en cada uno de esos pasos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús.